Hoy vamos a hablar de un tema ameno, suave e interesante, eh, que igual, como comentábamos en el anterior, acerca del dolor, ese viejo amigo que siempre nos acompaña, igual hay otras condiciones humanas que a través del tiempo hemos venido acarreando. Entonces, a ver qué resulta de esta conferencia, platiquita, charla, como queramos llamarle. Gusto en saludarlos, esperando que estén muy bien. Eh, cuando en el principio de los tiempos, cuando Adán y Eva, si es que es por creación, que estemos aquí, todo tenían al alcance en el paraíso ese llamado terrenal, en el jardín del Edén, le decían. Y ahí estaban todo al alcance, pues no tenían necesidad de trabajar, de batallar por las cosas. Un simple capricho que tenían ellos, que querían, y ya lo tenían al alcance de la mano. Pero vino pues esa expulsión, que ya sabemos por qué se dio, por Dios, que los corre del paraíso y los condena pues al sufrimiento, al trabajo y pues a un mundo de deseos. Y de eso vamos a hablar hoy en día, acerca del deseo. Ahora bien, si es también por cuestión de evolución, pues igual ya lo traemos esa condición en nuestros genes, acerca de esas necesidades de sobrevivir innatas, y adquirimos pues cosas propias para el desarrollo de nuestra vida mediante ese deseo innato que nos surge, que ya lo traen los seres humanos, lo traemos. Entonces ese va a ser el tema acerca del deseo. Tantas cosas que deseamos de la vida. Deseamos estar bien, deseamos salud, deseamos tener trabajo, deseamos que nuestros hijos se porten bien, etcétera. Un mundo de deseos. Sabemos que podemos tener deseos sanos y otros no tantos, o sea, insanos. También pues podemos decir que hay deseos maléficos, ¿no? O sea, muy malos, que a nada bueno llevan al individuo, ya lo hemos dicho. Esto es pura condición humana, prácticamente. Entonces, podemos decir que vamos a hablar de comportamiento, de conducta humana y también de bioquímica, porque está asociado pues el comportamiento social de los individuos hacia ciertos deseos, y también pues hay una bioquímica que participa en nuestro interior, que hace que tengamos esos deseos. Entonces se compaginan, se combinan ambos, eso físico que está dado en nuestro interior y lo mental, para que surja X deseo. A veces llegamos a, ¿no?, el ser humano pues tan increíble que es, que a veces deseamos la muerte a otra persona. Es un deseo, igual se puede cumplir o no se puede cumplir, porque es algo subjetivo. Entonces, lo vamos a combinar, ambos aspectos, lo psicológico y lo bioquímico. Las urgencias
físicas y mentales, o sea, las urgencias. Es como, por ejemplo, cuando no se pueden ignorar los deseos propios del individuo, como por ejemplo cuando por la noche llora un bebé y la mamá por allá está dormida y el bebé llora tiene hambre, tiene esa necesidad, su organismo le está pidiendo alimento. Entonces la mamá inmediatamente despierta y sabe que es llanto de hambre y va y le da pues el alimento y se calma, lo tranquiliza, cumple su deseo, cumple su necesidad de ese niño. Así nosotros, igual, ¿no? Como una analogía al respecto, igual cuando tenemos, por ejemplo, sed, por decir algo, cuando tenemos sed, inmediatamente, pues nuestro pensamiento nos indica y nuestro ser a que busquemos pues combatir esa sed mediante el agua, mediante beber líquidos. Entonces, y así igual con el hambre, ¿verdad? Con las necesidades básicas del individuo. Donde puede haber alguna diferencia es en el deseo sexual. Que ahorita vamos a ver algunos aspectos en cuanto a esa diferencia, ya que avancemos un poco más. Entonces, eso es, no podemos evitar a veces esos deseos. Hice una serie de medio apuntes aquí para irnos ubicando. Por ejemplo, les comento acerca de, voy a prender un poquito el aire. Estaba indeciso en prenderlo o no, me van a disculpar, pero me está dando calorcito, lo voy a prender. Es parte de lo mismo, permítanme. Es que ya está cambiando el tiempo y que hace calor y que hace frío. Y dije, yo creo que así voy a poder y ya empecé a sudar un poquito, ¿no? Y aquí adentro de esta su casa, pues se siente calorcito, pero afuera está bien fresco. Y ahorita ya lo prendí. Entonces, les ponía el ejemplo de cómo fisiológicamente, pues, a veces nos embarga el deseo de algo. Por ejemplo, cuando nos ocurre la sed, cuando nos da sed, las células pues se deshidratan. Nuestras células se deshidratan por algún evento X. Está haciendo mucho calor, hacemos mucho ejercicio, nos podemos deshidratar. O igual también cuando a veces pues ingerimos bebidas alcohólicas, igual las células se deshidratan. Entonces, el mecanismo biológico, de ahí viene la bioquímica. Ese mecanismo, hay unos, se llaman osmoreceptores, ahí se llaman osmoreceptores, que llegan y penetran profundamente en las células que están deshidratadas, captan que pues están secas las células, les falta agua, inmediatamente le mandan una orden al cerebro por esa médula espinal, llega al hipotálamo y en el hipotálamo ahí capta que pues hace falta agua en el organismo, inmediatamente manda una orden para que se produzca pues una sustancia química. El hipotálamo manda la orden, se llama angiotensina, así sin entrar mucho en nombres difíciles, ¿no? Se llama angiotensina. Esa la manda a las glándulas salivales, a la boca, y la seca, o sea, seca la boca, seca la saliva. Entonces viene la sed.
debido a así se hace el mecanismo, ese proceso de la sed. Entonces ya tenemos deseo de tomar agua, necesidad de tomar agua. Ese es el mecanismo del deseo de la sed, de satisfacer esa necesidad de líquido faltante. Ese es como un ejemplo que les puedo brindar. Entonces, tenemos también, por ejemplo, en otro apunte que tengo por aquí, el deseo sexual. El deseo sexual ocurre en muchas situaciones. Por ejemplo, ahí podemos a veces hacer caso omiso a ese deseo. Ya hemos dicho allá en sexualidad, que hablamos un poco, que el ser humano es el único animal que copula, o sea, que tiene relaciones sexuales sin esa necesidad propia de los animales de la reproducción. O sea, en cualquier momento de nuestras vidas lo podemos hacer, sin necesidad inclusive a veces de tener esas ganas intensas que ocasionalmente llegamos a tener, esos periodos hormonales o esos periodos largos que a veces no hay una actividad sexual. Entonces automáticamente viene ese deseo sexual. Es lo que nos hace diferentes a los animales que se buscan, a los animales inferiores, que se buscan para tener el apareamiento, para tener descendencia. Es la única diferencia que hay. Entonces a veces hacemos caso omiso. Ahora bien, se prepara tanto el hombre como la mujer mediante esa famosa testosterona, pues la hormona del placer, del amor se le llama. Viene una elevación de esa testosterona en ambos individuos, entonces ya se da el encuentro ese sexual de manera consensuada, vamos a decirlo así. Entonces, la diferencia cuando hacemos caso omiso a ese deseo, porque estamos hablando del deseo, lo podemos hacer pues conscientemente. Es la gran diferencia entre los otros animales. Lo hacemos conscientemente. Ahora bien, lo increíble del ser humano, de que pues ese deseo sexual nos puede llegar por diferentes vías. Con el simple roce de una mano ante una mujer, por ejemplo, si usted es hombre, o viceversa. Ante una mirada, también, por ejemplo. Ante el olor, el aroma de un perfume, por ejemplo, de una mujer que vaya pasando por la calle, por ejemplo, o un hombre también. O sea, diferentes estímulos que nos llegan pueden provocar ese deseo sexual en los individuos, en las personas. Cosa pues obviamente que no se da pues en los animales inferiores. Entonces, eso es en cuanto al mecanismo que actúa acerca del deseo sexual. De esa manera se puede dar. Ahora, aquí también tengo otro pequeño apunte que es necesario decírselos, que lo sepan. Cuando viene el deseo sexual, se estimulan diversos neurotransmisores, mecanismos diversos que se dan en el cerebro para que se prepare el individuo para ese encuentro sexual. Y el más importante, o la más importante sustancia que se ocupa, es la llamada dopamina. Siempre hemos hablado de la dopamina, que esa, entre otras cosas más, participa pues en la conducta emocional, en las relaciones sociales, inclusive participa
durante la lactancia materna, durante los estados de tranquilidad. Cuando hay un equilibrio de dopamina, hay un estado de tranquilidad de los individuos. Hay muchas participaciones de esa dopamina. Y también participa activamente, y es fundamental que exista en buenas cantidades para el encuentro sexual, porque va a hacer que se produzcan otras sustancias mismas que van a hacer que se reproduzcan los espermatozoides activamente, porque va a haber un encuentro sexual o está habiendo un encuentro sexual, y también prepara el óvulo de la mujer para una posible fecundación. Fíjense nomás todo el mecanismo fisiológico, bioquímico que se da en el organismo. Es súper increíble. Yo cada vez me maravillo más conforme voy viendo, estudiando algunas cosas que les voy brindando gratamente. Pues no dejo de maravillarme de cómo funciona todo el mecanismo. Raya en la perfección. Entonces, aquí, como les comento, puse pues, algunos pequeños apuntes para irme guiando sobre este temita. Aquí también dice que se produce otro elemento químico durante pues este proceso del deseo sexual, y se produce una sustancia, una hormona llamada, son las puras siglas, LHRH. Se dice que esa hormona es euforizante, o sea, pone eufórico a los individuos. Es bien importante. Se produce durante la liberación de esa dopamina, que hace que la hipófisis libere esta hormona. Entonces, se dice, fíjense, se sospecha que es tanto lo que influye en los individuos durante el acto sexual, esta sustancia que pone eufórico a los individuos, y esa pues se arraiga tanto, se ancla tanto en esos núcleos del cerebro que da mucho placer, y en su momento hace que busquen otros tipos de placeres sexuales, buscan pues otra fuente de placer sexual, vaya. O sea, buscan otras mujeres, los individuos, o igual también las mujeres, ¿no? Buscan nuevas formas de satisfacción sexual. Dicen que de ahí puede ser que participe mucho que en la infidelidad, que por esas y otras cosas, otras razones más, puede ocurrir la infidelidad. Bien interesante este detalle que encontré. Entonces, eso en cuanto al deseo sexual. Aquí me detuve un poquito porque era bastante el apunte ese del deseo sexual. Entonces, aquí también para el deseo como tal, participa también mucho lo que es la cultura de los individuos y la personalidad misma de cada persona, de cada individuo. Vaya la repetición. Ahora bien, hambre y apetito. El hambre y el apetito, o sea, cuando tenemos deseo de comer, de alimentarnos, el hambre y el apetito. La primera es la necesidad de comer algo dictado ya por nuestro organismo, o sea, el hambre. Tenemos mucha hambre y nuestro organismo nos está pidiendo pues esos azúcares, esas proteínas, esas grasas para su buen funcionamiento. Entonces, esa es el hambre. Y el apetito, la diferencia que hay es que ese se aplica ya una vez que pues hemos saciado el hambre. Es la llamada el postre. Ya si tenemos saciado el hambre y por cultura pues nos comemos un dulce, nos comemos, no sé, un chocolate,
una nieve. Por eso le digo que se dice que depende de la cultura y de los individuos mismos. Si ese apetito lo practican. Esa es la diferencia entre hambre y el apetito. Es algo que se come de más, ya no tenemos hambre, pero más sin embargo, pues, apetecemos algo, comemos algo extra, vaya. Entonces, eso es en cuanto a la alimentación. Entonces, todo eso lo va a determinar la cultura y el carácter del individuo. Ahora bien, hice un apunte aquí muy interesante acerca de esos deseos y antojos de las embarazadas. Eso cuando se dan, ¿no?, esos caprichos alimenticios, a veces que pues cuando sus mujeres o nuestras mujeres en su momento están embarazadas, estuvieron embarazadas, ya ven cómo pues todo se les antoja y algunas otras cosas pues hasta le da repulsión. Se dice que ahí participan pues algunas cuestiones que son fisiológicas mismas, porque obviamente se da más que nada en los 3 primeros meses de la gestación, cuando el producto está creciendo rápidamente y ocupa pues de mucha alimentación, tanto a la mujer como el producto. Es de ahí que está muy antojada de diversas cosas de comer, sobre todo de muchas cosas dulces, azúcares, porque pues ocupan azúcar para el organismo. Entonces se da regularmente más constantemente durante los 3 primeros meses de gestación. Entonces también hablan los psicólogos que también es como un mecanismo que buscan ellas de protección y llamar la atención, que estén atentas sobre ellas, que tengan cuidado sobre ellas. Es una manera psicológica de mostrar que la pareja o la familia estén atentas con ella, de atraer la atención. También así lo manejan. Entonces son dos formas, una psicológica y una fisiológica, que en verdad se ocupa. Entonces se ponen la glándula pituitaria se pone muy sensible ante esos eventos. Entonces por eso ella discrimina mucho ciertos alimentos. Está muy sensible esa glándula pituitaria que está participando activamente durante ese embarazo. Se pone muy sensible, entonces a muchos alimentos los rechazan completamente. Es el famoso asco, que a veces hasta vomitan ante ciertos alimentos. Son desagradables para la vista, para el sabor, pero hay unos que les encantan y lo comen de más. Van de un extremo a otro en ese proceso de ese deseo alimenticio durante la gestación. Ahora bien, hablando un poquito, hice unos poquitos apuntes aquí que me parecieron interesantes acerca de el deseo como una fuerza oscura incontrolable. El deseo. Sabemos que siempre hemos dicho que lo primordial en el ser humano para su comportamiento es lo genético que ella trae y los factores sociales. Ya lo hemos dicho una y otra vez. Porque estamos hablando del deseo, hago hincapié en esto. Hay individuos que pues nacen con algunos desórdenes genéticos, algunas malas producciones de ciertos neurotransmisores en nuestro cerebro que se ocupan para pues un buen desarrollo cognitivo, de conciencia, de hacer las cosas bien, de desear lo correcto, lo justo, lo que necesitamos. No desear de malas cosas o ese deseo insano que a veces pues nos gana, porque muchas veces podemos llegar a tener deseos insanos. Muchos lo hemos vivido, pero lo llegamos a controlar. Ese es el control que debe haber, pero muchos individuos no lo tienen. Pues igual hay individuos que asesinan y no sienten nada.
y tienen deseos de pues, seguir asesinando. O sea, algo no está bien en ellos. De ahí hay un problema. Estamos hablando de ese deseo dentro de la normalidad. Eso es aparte. Ya hay una anomalía ahí. Pero igual, los psicólogos como Sigmund Freud, en el siglo pasado por allá, también habló al respecto del deseo y sacó algunas teorías. Dice que el deseo como una fuerza oscura incontrolable. He de ahí mi comentario. Dice que ve al individuo propiamente pues como un animal pues con esos instintos propios de los animales que nosotros llegamos ya a controlarlos con ese pensamiento racional que tenemos y por lo tanto controlamos nuestros deseos a veces, ¿no? Entonces a eso le llamó el ello, el animal. Y luego dice, habla de unas pulsiones básicas, o sea, a eso le llamó como la vida y la muerte, esas pulsiones básicas, entre la vida y la muerte. La vida, lo que buscamos por sobrevivir, por estar bien, hacer las cosas bien. Y la muerte, pues sobre la destrucción, lo que queremos destruir, que no queremos que florezca, que progrese. Ese deseo insano. Más o menos esa idea daba Freud. Entonces habla, en ese orden que voy, habla también del super yo. Ese super yo es como un policía guardián que guarda los valores de los individuos, del buen comportamiento, de hacer las cosas bien. Y luego, en el medio de lo antes dicho, dice que existe un negociador que es el yo, o sea, la conciencia, el consciente, que está negociando entre esos deseos normales que pues van a llevar a buen camino y lo anormal, lo insano, lo que va a llevar a la muerte, a la destrucción. Está mediando, está negociando. Así lo hacemos prácticamente todo el mundo. Tenía gran parte de razón Freud en sus análisis. Entonces dice que está buscando lograr ese equilibrio constantemente, de hecho lo hacemos diariamente. Entonces, si no ocurre ese equilibrio de manera consciente que buscamos entre esos factores del animal primitivo y ese policía que está vigilante, o sea, los valores, si no se encuentra el equilibrio ese, entonces podemos caer en la angustia. Dice, se puede caer en la angustia. Y de la angustia, si degenera más esa angustia, ya provoca una ansiedad por hacer algo malo, entonces ya vienen los problemas psicológicos, o sea, los problemas psíquicos, lo que hacemos mal acerca de lo que decíamos. Es de ahí que debemos, ya hice el tiempo, fíjense, ya hice el tiempo, me quedó otra hojita por acá, pero yo creo que con eso es más que suficiente para acerca del deseo. Se me ocurrió hacer este temita porque pues hablé acerca, ya en otro por ahí, no sé si ya lo vieron, hablé acerca de el dolor, algo también que propio que acarreamos de siempre, igual como ese deseo, que como les comentaba, ya sea por creación o evolución, igual existe. Entonces, pues aquí, ya para terminar, lo más importante es que conocer nuestras limitaciones, conocer nosotros propiamente como individuos, qué deseos tenemos propios, innatos ya, de básicos, como es pues el deseo por tomar agua, la sed,
el hambre, lo básico, de que estemos bien. Y los otros deseos subjetivos, es lo que les comentaba antes, lo que queremos hacer, qué nos gustaría hacer, lo que imaginamos, ver realidades, hasta dónde podemos llegar, qué alcance tenemos, qué limitaciones tenemos. Y buscar la justicia y el equilibrio siempre sobre todas las cosas. No me voy a pasar más, hasta aquí lo voy a dejar porque hice el tiempo. Espero que estén muy bien. Ya ahora me dio frío, pero pues ya terminé. Entonces, a ver qué otra conferencia le brindamos unos 2 días más. Hasta la próxima.